van a radicar dentro de pocos minutos la ponencia a la famosa ley de sometimiento, con la que el gobierno espera crear condiciones jurídicas para el aterrizaje en su paz total de grupos como los caparros, como los chotas, los espartanos, la sierra, los puntilleros, ese larguísimo etcétera de delincuentes ordinarios en Colombia. El ponente de este proyecto de sometimiento va a ser el senador Ariel Ávila. Senador Ávila, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda la mesa. Muy amable por su invitación. Gracias. Muchas gracias. Senador, ¿cómo viene la ley de sometimiento? ¿Qué herramientas le entregan ustedes al gobierno para la ley de sometimiento? Néstor, mire, como 5 puntos claritos y rápidos. Lo primero es que no hay nuevos procedimientos, no hay nuevos tribunales y no hay nuevos jueces como figura jurídica. Todo va a estar en manos de la Fiscalía General de la Nación y no va a haber ningún tipo de tribunales transicionales ni mecanismos nuevos. Es decir, es la justicia ordinaria la que se va a encargar de esto. Segundo punto, no hay ningún tipo de reconocimiento político. Esto es un tipo de sometimiento colectivo. Ya en Colombia existe una figura que es el principio de oportunidad, que es el sometimiento individual. Aquí se lleva a colectivo y lo que hay es una sustitución de la pena. Ese es el tercer punto. Habrá de 6 a 8 años de cárcel intramural, más 4 años de pena supervisada fuera de la cárcel. Para la gente que está en cárcel ya... ¿Cuántos intramural? ¿Me dijo cuántos años, perdóneme? De 6 a 8 años de cárcel intramural, que es, digamos, es el mismo término que tenía Justicia y Paz cuando fue la desmovilización paramilitar. Y para la gente que está en cárcel... Intramural en una cárcel de las que conocemos hoy, no cárceles alternativas. Sí, sí, señor, es una cárcel como la que existe hoy día, Cómbita, La Picota, La Modelo, es una cárcel intramural. Además, en la ley, en la ponencia, está que no hay beneficios administrativos, ni redenciones, ni nada por el estilo. Es decir, de los 6 a 8 años se pagan en cárcel y no hay ningún tipo de beneficio o formas de descontar pena. Más 4 años de pena supervisada. Y la gente que está en cárcel, que ayude a desmantelar organizaciones criminales, es decir, que actualmente esté condenada, tienen que haber pagado 10 años de cárcel y habrá una supervisión de la Fiscalía de que está aportando información durante 18 meses y ahí sí podría salir de la cárcel. Con eso se quitan los fantasmas de que nunca existieron, pero que de supuestas excarcelaciones masivas. Entonces eso no va a pasar. ¿Y cuánta gente más o menos está en esa condición? Presos de estos grupos de delincuentes que saldrían de la cárcel, más o menos. El cálculo que hay son 600 personas. Ahí hay, en todo caso, ahí hay un factor, una pequeña línea gris, y son las nuevas condiciones de las organizaciones criminales. Como usted sabe, ellos funcionan de forma subcontratada o en red, y hay que determinar si estas redes van a entrar o no al proceso de sometimiento. Me explico. El Clan del Golfo tiene en su estructura, su ejército élite, 3.000 personas, que es lo que ellos llaman autodefensas gaitanistas. Pero en muchas zonas tienen grupos subcontratados. La pregunta es si esos grupos subcontratados entran o no. Eso no lo determina, se crea una comisión de alto nivel y es donde va a estar en cabeza del Ejecutivo que va a determinar qué grupos entran o no. Lo que nosotros hemos recomendado es que entre el menor número de grupos. Digamos que esas redes subcontratadas es muy difícil de medirlas. No he mencionado al Clan del Golfo, que es de todos estos el mayor ejército. ¿El Clan del Golfo acaso ya no dijo que no le interesaba esto? Mire, Néstor, es normal que ellos digan esto y seguramente lo van a seguir diciendo por los próximos 3 o 4 meses. Pero la ley que nosotros vamos a radicar es la oferta que tiene el gobierno y si no, pues van a seguir siendo perseguidos. El gobierno va a tener una zanahoria y un garrote y esta es la oferta que es lo suficientemente generosa para que ellos se sometan y lo suficientemente fuerte para borrar fantasmas del pasado. Eso es lo que cumple la ley de sometimiento en este momento. Una de esas zanahorias es 8 años de cárcel y después quedan en libertad, ¿cierto? 8 años de cárcel y 4 años más de pena supervisada, sí señor, pero de cárcel de 6 a 8. Sí, ¿y cuál es la zanahoria en el tema finalmente económico? ¿De cuánto es la amnistía económica? Básicamente se mantiene el porcentaje de la ley de extensión de dominio del año 2014, que es hasta el 6%, máximo el 6% de los bienes que ellos entreguen
digamos, al principio, o sea, que no haya persecución de los bienes. Y los bienes que ya fueron incautados, pues eso no cuentan, es los nuevos bienes que entreguen. ¿Qué pasa si ese 6% supera los 11.000 millones de pesos? Se mantiene nomás el tope máximo es 6% o 11.000 millones de pesos. Más de eso no puede ser. ¿Y ustedes creen que estos señores, los jefes de todas estas bandas, ven aquí zanahoria realmente? 8 años de cárcel y me quedo, entre comillas, solo con 11.000 millones de pesos. Néstor, para serle sincero, efectivamente hay gente que cree que la ley es demasiado dura, pero ese es el proceso de concertación que hemos hecho en la ponencia y nosotros confiamos en que con el plan Ayacucho ahora de las fuerzas militares se presione a estas organizaciones para que se sometan. Pero sí, no es una ley tan benevolente como muchas personas pensarían que debiera ser. Sí, de extradición, ¿qué dice la ley de sometimiento, senador Ávila? Néstor, no se toca el tema de extradición, ese fue un diálogo además que se tuvo con la embajada norteamericana y con el gobierno norteamericano, eso sigue siendo un tema discrecional del gobierno colombiano y del gobierno de los Estados Unidos, pero la palabra extradición no se metió en el proyecto y no se toca. Senador Ávila, sin el Clan del Golfo, porque ellos públicamente han dicho que no les interesa, ¿están haciendo cuentas ustedes de cuántos hombres de los caparros, de estas autodefensas de la Sierra Nevada y los demás que se someterían, cuántos hombres entrarían allí en esa ley de sometimiento? Nosotros estamos una aclaración antes. Mire, cuando fue la negociación de paz con las FARC, ellos querían un armisticio general y después terminaron aceptando la JEP y teniendo que ir a tribunales. Aquí yo creo que va a pasar lo mismo con el Clan del Golfo, aunque ellos hayan dicho que no, esto yo creo que el otro año terminan en que ellos van a aceptar si hay una buena presión militar. Sin el Clan del Golfo estamos hablando más o menos de unas 12.000 personas que nosotros aspiramos a sacar de este tema de la confrontación. Contando el Clan del Golfo estaríamos sobre los 18.000 más o menos, que es lo que más o menos sería el número aproximado de gente que sacáramos. Hay gente que ya ha dicho que quiere hacer esto rápido, como los chotas y los espartanos en Buenaventura, y así será esto progresivo, pero pues esto no va a ser todos los combos en una misma fecha y demás, no, va a ser más bien lento y seguramente el gobierno colombiano le otorgó un reconocimiento político a las disidencias del Estado Mayor, eso yo estuve en contra, no. Creo que con las FARC ya negociamos y eso lleva a que otros grupos, pues como los Clan del Golfo, digan nosotros somos disidencias paramilitares, también queremos lo mismo. Y eso va a llevar a que los siguientes 3 o 4 meses seguramente estas conversaciones como si no avanzaran. Pero ya el otro año yo estoy seguro que esto se va a desentrabar. Senador, pero 12.000 es una cifra gruesa, una cifra casi cercana a lo que se desmovilizó en su momento de las viejas FARC. Usted dice que muchos de estos, el sometimiento es cárcel de 6 a 8 años, pero cárcel ¿dónde, senador? ¿Dónde los van a meter si hoy incluso hay hacinamiento carcelario? De aquí a allá, no, pues nosotros no podemos, digamos, tomar las decisiones que tenga que tomar el Ministerio de Justicia. De aquí a allá tendrá que el Ministerio tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la privación, la seguridad de esta gente, porque si comienzan a dar información hay que garantizarles la seguridad. Pero nosotros aspiramos a que eso sea un tema del Ministerio de Justicia que tome las medidas, que además el ministro con quien hablé en las últimas horas, pues va a tener un plan de choque para ello. ¿Qué les ha dicho, senador, el fiscal Francisco Barbosa, que ha sido sin duda uno de los grandes opositores a esta ley de sometimiento? ¿Qué de los artículos o en qué medida los artículos han sido discutidos o qué les ha dicho el fiscal de esta nueva etapa de la ley de sometimiento? Básicamente de los 9 comentarios que tuvo él, fueron incluidos 8, hay unos que no se incluyó porque creemos que se pone en riesgo la seguridad jurídica del proyecto, todos los demás fueron tenidos en cuenta. Por ejemplo, se doblaron los tiempos procesales, se metió la Fiscalía y no solo la Unidad para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía, para la gente que firma el acta colectiva de sujeción no se extingue la persecución penal, sencillamente se suspende mientras hay sentencia colectiva por parte de la Fiscalía, y se separó muy bien, que eso era el tema de mayor debate, el papel del Alto Comisionado de la Paz y el papel de la Fiscalía General de la Nación, de tal forma que este proceso de sometimiento tiene 3 partes. La primera es los acercamientos, donde la oficina del Alto Comisionado tiene un papel importante. La segunda, el procesamiento, donde el único papel es de la Fiscalía. Y la tercera etapa es la de la pena, que está en cabeza de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia.
Eso quedó, creo todavía que eso estaba muy claro en la ponencia anterior, pero aquí queda supremamente claro esos tres tiempos. Pero ¿quién dictaría sentencia, senador? No, hay un juez, pues básicamente la fiscalía es la que hace la imputación y el juez dicta sentencia. El juez dicta sentencia con base en esto. Senador, ¿qué tanto caramelo, qué tanta zanahoria hay en la ley de acogimiento para que estos grupos de narcos se sometan a la justicia? Se lo pregunto porque el Clan del Golfo recientemente dijo que no le interesaba someterse a esta ley. ¿Hay algún cambio en ese punto para que sea atractivo a esos grupos de narcos que ya habían dicho que no estaban interesados en someterse a la justicia? Mire, nosotros aprendimos de los errores del pasado y tal vez el error más cercano que se dio fue unos temas en justicia y paz y otros temas con la desmovilización del ERPAC en los Llanos Orientales en 2011. Entonces esta ley lo que intenta es aprender de los errores del pasado. Obviamente una organización criminal pues quieren que no la persigan y que haya cárcel, pero pues eso es inviable en este proyecto. Vuelvo y repito, yo creo que este proyecto es lo suficientemente benevolente para que ellos se sometan y lo suficientemente fuerte para tapar todos los espantos o fantasmas del pasado. Y nosotros aspiramos, yo creo que este año la ley si nace dormida, y el otro año seguramente vamos a tener procesos de sometimiento si el plan Ayacucho de las fuerzas militares comienza a funcionar. Entonces nosotros somos conscientes de que casi a ninguna organización le gusta esa ley, pero digamos, vuelvo y repito, después de un consenso y un análisis del pasado, yo creo que es una ley suficientemente benevolente y suficientemente fuerte para garantizar el sometimiento. Senador Ávila, una pregunta final. Esta ley de sometimiento es una de las dos pistas que usa el gobierno para su proceso de paz total. La otra pista es el proceso de negociación política con las disidencias de las FARC, con el ELN, esos procesos mucho más políticos. ¿A usted le parece que esto de la paz total, incluyendo lo que pasó el fin de semana, y es la crisis con los disidentes de Mordisco, el alias del nuevo gran terrorista en Colombia, de las FARC de siempre, ¿a usted le parece que este proceso de paz total está saliendo bien? Mire, Néstor, el tema de haber hecho un cese al fuego sin protocolos y mecanismo de monitoreo, sin haber sido anunciado, eso fue un error. Y yo creo que ese error se corrige tomando una decisión, que es lo que yo estoy recomendando. Se negocia en medio del conflicto armado con los riesgos que eso trae y se intenta el cese al fuego únicamente con el ELN una vez esté el mecanismo de monitoreo y los protocolos. De tal forma que con el resto, el cese al fuego sea en un estado avanzado del proceso, que es lo que manda en general la regla cuando uno observa mecanismos internacionales. Eso es lo que nosotros estamos recomendando, pero obviamente haber anunciado un cese al fuego sin protocolos y mecanismos de monitoreo, pues eso iba a salir mal como está saliendo mal. Sí, obviamente son dos líneas separadas, es una carrilera en la cual, por un lado, van grupos de delincuencia ordinaria en esta ley de sometimiento y en el otro son los políticos en los procesos de negociación alrededor de disidentes de las FARC y del ELN. Senador Ávila, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación. A ustedes, un abrazo y mil gracias. Blue, la alternativa.